Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. Hoy nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Capítulo 1. Mis orígenes y primeros pasos. Mi nombre es Juana de Arco, aunque muchos me llamarían más tarde la doncella de Orleans. Nací un 6 de enero de 1412 en el pequeño y humilde pueblo de Domremy, en la región de Lorena, al noreste de Francia. Mis padres, Jacques d'Arc e Isabelle Romée, eran campesinos. Crecí entre campos de trigo, rebaños y el murmullo de las plegarias en la iglesia local. Mi niñez no fue distinta a la de otras muchachas de mi aldea. Aprendí a hilar, a coser y a cuidar los animales, mientras mis hermanos ayudaban en el campo. No fui a la escuela, ni aprendí a leer ni escribir, pero eso nunca impidió que mi fe y mi amor por Dios crecieran en lo más profundo de mi corazón. Recuerdo a mi madre enseñándome oraciones y llevándome a misa. Ella me inculcó la devoción a la Virgen María, y esa devoción se convirtió en la raíz de mi vida espiritual. Mi padre, un hombre trabajador y severo, me enseñó el valor de la honestidad y el esfuerzo. Ambos moldearon mi carácter. La ternura de mi madre y la fortaleza de mi padre convivieron en mí, pero mi infancia estuvo marcada por el dolor de la Guerra de los 100 años, que asolaba a Francia. Veía pasar soldados hambrientos, escuchaba historias de aldeas arrasadas y familias enteras huyendo. Francia estaba herida, dividida y humillada. La figura del rey no tenía poder, y el pueblo sufría entre la opresión inglesa y la traición de algunos franceses. En medio de esa realidad, mi alma se formó. No solo era una campesina, dentro de mí crecía una sensibilidad profunda hacia el sufrimiento de los demás y un deseo ardiente de ayudar. Sentía que mi vida no estaba destinada a la rutina de Domremy. Aunque todavía no lo sabía, Dios tenía un propósito inmenso para mí. Capítulo 2. En mi juventud escuchaba voces. Tenía apenas 13 años cuando todo cambió. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, escuché una voz clara, poderosa y a la vez suave. Al principio me asusté. Creí que era mi imaginación, pero pronto comprendí que no era así. Era San Miguel Arcángel quien se presentó ante mí como mensajero de Dios, y con el tiempo también escuché a Santa Catalina de Alejandría y a Santa Margarita de Antioquía. Ellos me hablaron con dulzura, con fuerza y con autoridad. Me dijeron que debía vivir con pureza, que debía mantener mi fe intacta y sobre todo, y que Dios tenía para mí una misión para salvar a Francia y llevar al delfín Carlos a ser coronado rey en Reims. ¿Puedes imaginar lo que significa para una campesina de 13 años escuchar algo tan grande? Yo, una muchacha sin estudios, sin armas, sin título, debía liberar a toda una nación. Mi corazón se estremecía, pero al mismo tiempo ardía con una certeza que no podía explicar. Guardé silencio al principio. ¿Quién iba a creerme? Pero las voces eran constantes. Me acompañaban en mis rezos, en mis trabajos, en mis noches solitarias. Me daban fuerza y me repetían a Juana: Dios te ha elegido. Desde joven decidí mantenerme virgen, consagrada a Dios. Rechacé propuestas de matrimonio porque sabía que mi vida no me pertenecía, sino que estaba dedicada a un propósito superior. Mi adolescencia no fue la de una joven común. Mientras otras soñaban con vestidos y fiestas, yo soñaba con batallas y coronaciones. No fue fácil. Algunos me veían con desconfianza, otros me acusaban de estar loca o de inventar historias. Pero yo sabía lo que había escuchado, y aunque no entendía el cómo,
estaba decidida a obedecer a Dios. Así comenzó el despertar de mi misión. Capítulo 3. Mi despertar de mi misión. A los 16 años, las voces me pidieron que actuara. Francia se encontraba en un punto crítico. Los ingleses avanzaban con fuerza y el delfín Carlos, heredero legítimo al trono, no había sido coronado porque la ciudad de Reims estaba en manos enemigas. ¿Sabía que debía llegar hasta el Ampero? ¿Cómo? Yo era solo Juana, una campesina. Sin embargo, las voces me insistían, debía convencerlo de que Dios me enviaba para liberarlo y guiarlo. Con valentía fui a buscar apoyo en hombres influyentes de la región. Al principio, nadie me creyó. Una muchacha que hablaba de liberar a Francia sonaba a locura, pero mi fe era inquebrantable. Insistí hasta que logré ser escuchada por Roberto de Baudricourt, comandante de Vaucouleurs. Él se rió de mí, pero mi determinación lo desconcertó. Después de varias negativas, terminó por ceder y me dio escolta y me permitió dirigirme hacia el delfín. Me corté el cabello, me vestí de hombre para proteger mi virginidad en el camino y emprendí un viaje peligroso. Recorrí más de 500 kilómetros entre tierras hostiles, cruzando bosques y ríos, hasta llegar a Chinon, donde estaba Carlos. El encuentro fue decisivo. El rey delfín quiso probarme y se escondió entre la multitud, dejando que otro ocupara su lugar. Pero las voces me guiaron y lo reconocí de inmediato. Le dije que Dios lo había elegido para ser rey y que yo estaba allí para guiarlo a Reims. Él dudó, claro, cómo no hacerlo, pero accedió a ponerme a prueba. Fui examinada por teólogos en Poitiers, quienes confirmaron que mi fe era sincera y mi misión verdadera. No encontraban mal en mí. Así comenzó mi camino como enviada de Dios. Capítulo 4. Guerrera y líder en la guerra. En 1429 me entregaron una armadura, un estandarte con la imagen de Cristo y una espada hallada milagrosamente en la iglesia de St. Catherine. Yo no iba como soldado común, sino como líder espiritual. Nunca maté a un enemigo, pero inspiraba a mis tropas con fe y esperanza. Mi primera gran prueba fue la liberación de Orleans. La ciudad llevaba meses sitiada por los ingleses. Los franceses estaban desmoralizados. Pero al llegar a la ciudad con mi estandarte en alto, las cosas cambiaron. Caminaba entre los soldados, animándolos, recordándoles que Dios estaba con nosotros. La batalla fue dura, pero finalmente, el 8 de mayo de 1429, logramos levantar el sitio a los ingleses. Orleans estaba libre y mi nombre comenzó a correr por toda Francia. Después conduje al rey delfín a Reims, atravesando ciudades y enfrentando peligros. Cada victoria abría más camino. Y finalmente, el 17 de julio de 1429, Carlos fue coronado rey como Carlos VII en la Catedral de Reims, con mi estandarte presente en la ceremonia. Era el cumplimiento de la misión que las voces me habían anunciado. Yo, una campesina, había llevado a un rey a su trono. Capítulo 5. El conflicto y el peso de la verdad. Pero mi historia no terminó allí. Tras las victorias vinieron las dificultades. Algunos en la corte comenzaron a desconfiar de mí. Mi influencia era vista como peligrosa. En 1430, durante un enfrentamiento en Compiègne, fui capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses. Me vendieron a los ingleses, quienes me llevaron a Rouen. Allí comenzó mi juicio por herejía. Fue un proceso injusto, lleno de trampas y manipulaciones. Me acusaron de brujería, de vestir como hombre, de engañar al pueblo. Me interrogaron durante meses.
buscando una confesión, pero yo resistí, siempre fiel a lo que había vivido y escuchado. Sabía que mi destino era la muerte, pero también sabía que mi verdad no podía ser destruida. Capítulo 6. A mis frases más recordadas. Algunas de mis palabras quedaron grabadas en la historia. He nacido para esto. El hombre lucha y Dios da la victoria. No temo nada, excepto la traición. Actúa y Dios actuará. Si no estoy, que venga Dios mismo a guiaros. Vale más morir obedeciendo a Dios que vivir en contra de Él. El espíritu nunca muere. Yo no tengo más juez que Dios. Capítulo 7. A mi muerte y mi legado. El 30 de mayo de 1431 fui conducida a la plaza del mercado de Rouen, atada a un poste, rodeada de una multitud que lloraba y gritaba. Supe que había llegado mi final. Mientras las llamas subían, pedí una cruz y pronuncié el nombre de Jesús hasta el último instante. Tenía apenas 19 años. Mi muerte buscaba silenciarme, pero en realidad me convirtió en un símbolo. Después de muchos años después, la iglesia revisó mi juicio y me declaró inocente. Y en 1920 fui canonizada como santa. Capítulo 8. Mi despedida final. Hoy, siglos después, mi voz aún resuena. No fui más que una campesina, pero mi fe y mi obediencia me llevaron a cambiar la historia de Francia y del mundo. Quiero dejarte este mensaje. No importa cuán pequeño seas, ni de dónde vengas, si tu corazón está lleno de fe, de valentía y de verdad, Dios puede obrar maravillas en ti. Gracias por acompañarme en este recorrido por mi vida. Yo soy Juana de Arco, la doncella de Orleans, y te invito a seguir recordando estas historias. Suscríbete al canal y toca la campanita, porque aún hay muchas voces de la historia que desean hablarte. En este canal, has descubierto algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapiente Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres y mujeres que cambiaron la forma y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.